planeación. Y la tarea consiste fundamentalmente en la unidad 1 desarrollar la secuencia de contenidos 1.2 de saberes comunitarios. Justamente en esa secuencia que está en la página 13, inicia la secuencia que se llama saberes comunitarios. Nosotros les adelantamos, como lo tendrán quizá que hacer en su momento, la lectura, porque los chicos de alguna forma deben de llegar con la lectura hecha, y el docente, como decía el profesor Rolando, también. Este punto es importante porque ha sido un tema como de discusión y exploración. ¿Para qué le escribe el profesor, el docente o el docente la teoría? Y es un poco para guiar en realidad la situación de clase. Entonces, lo que les vamos a pedir es que se organicen ahorita en 3 equipos, den lectura a esta secuencia que está pensada en función de la estrategia que les presentamos al inicio. Lo que queremos fundamentalmente es que hagan una planeación y tomando como punto importante esto que decía Arturo: cuando uno llega a la hora tiene que conocer al grupo para saber qué hacer. Más o menos ya nos conocemos, pero hay otras cosas que quizá ustedes deban explorar en su propia planeación y en la actividad. Javier. Nada más una sugerencia, y que tomen al grupo como es. O sea, voy a trabajar con Francisco Javier, con Rolando, con Cipriano, con Edogario, con Hilario, con Antonio, con todos. Con esos somos que voy a trabajar. O sea, no vamos a simular que somos estudiantes de tercer ingreso o de quinto semestre. Nosotros somos las personas con las que ustedes van a trabajar. ¿Sí se entendió, no? O sea, porque encima ha pasado, pues, ¿no? O sea, si aquí en lo preescolar, y pues, a ver, no, o sea, nosotros no somos niños. Pero el asunto es que la esencia de la actividad tenga que ver nada más. La estrategia, sí. Ustedes trabajemos con los que están haciendo. Y bueno, nada más un poco comentando lo que, y cerrando el tema de lugar más preciso de la teoría. ¿Para qué vamos a ocupar el texto y los saberes que dicen los textos? Sí, ya hay un saber aquí que estamos reconociendo y construyendo y generando ciertos acuerdos para darle un carácter, cierta sistematización. Es un proceso como de una especie de labor de arqueólogo, ¿no? Porque debemos partir del reconocimiento también de que los saberes que hay detrás de cada cultura originaria son saberes muy ocultos, tan enterrados o más enterrados aún de la conciencia que las propias lenguas. Las lenguas, ya veíamos ayer la reflexión sobre la lengua que nos hacían unos ejercicios Javier, cómo explorar la lengua y explorar los saberes que hay en la lengua es una labor no sencilla, no están a la vista las consecuencias y las relaciones y la forma de organizar y de concebir las relaciones entre las cosas que se expresan a través de cada lengua. Esos saberes, necesitamos hacer una especie de labor de arqueología de este saber que se expresa a través de que se manifiesta en las lenguas. Después de haber hecho esta recuperación de saberes, esta identificación de los saberes, con esta actitud medio de arqueólogo, ¿verdad? No vamos a olvidar parcialmente de la información de los textos. Pero vamos a utilizar esos textos, hay algunas referencias, algunas pistas de por dónde ir guiando la reflexión y la conclusión a la que en el grupo vamos a llegar concretamente, ¿no? Esos textos son referentes, son como especies de ayudas para mirar, para abrir el panorama, ¿no? No quiere decir que los alumnos ni nosotros tenemos que decir a los estudiantes que fulanito de tal dice tal, y en tanto a lo que digas se compare con eso es válido, si no se compara no es válido. Esa lógica no tiene que aparecer. Aquí el saber reconocido y valioso es el que... Y luego, ya que se concluyen ciertas cosas, vamos a ver qué dicen otros. Y ahí es donde ya entramos de lleno
a comprender, así como comprendimos lo que dicen estos, como decían por allá ayer, es ver qué saberes hay, ya que vimos qué saberes hay en el grupo, ahora vamos a ver qué saberes de allá, de estos dos autores, de estos tres autores de los libros, nos pueden aportar acá. Y entonces empezamos un saber de allá para acá y de acá para allá, y ahí empezamos a construir el diálogo intercultural. Estos saberes culturales les ha faltado ser reconocidos, les ha faltado ser pensados y repensados y dialogados sean sistematizados, probados y luego documentados en libros. Hay otras lenguas, como hablaba el caso, por ejemplo, el chino, ¿no? Javier, ¿recuerdan de lo que platicaba el chino ayer, Javier? Ciencia en aquella época del chino no se hacía en chino, se hacía en inglés y en francés. Y ahora se hace ciencia en chino. Es un poco la ruta me parece que esos saberes, ahorita los reconocidos, los entre comillas legitimados socialmente, son los saberes de los libros. Si está escrito, y más si está escrito en inglés, mucho mejor, ¿no? O en francés, con las lenguas de mayor prestigio. Entonces sí son saberes de referente. El punto es que hay saberes que les falta todavía recorrer un camino de reconocerse, de contrastarse, de reflexionarse, de sistematizarse, para que puedan tener ese lugar. Bueno, pues de ese camino, y construir ese camino de legitimación, de reconocimiento y de validación de sus saberes, al igual que esos otros saberes. ¿También? En este momento ya vienen los rasgos que caracterizan a su cultura. Cuando tenemos un texto, o sea, parto de los saberes que ustedes tienen. Dos, tenemos también ya estudiosos que se dedicaron a ver esos rasgos culturales importantes que determinan, o sea, lo más esencial de nuestras culturas. Bueno, pero por lo pronto tuve un primer acercamiento y estoy partiendo de los conocimientos que ustedes tienen. Ahora lo que tengo que hacer es recurrir a los documentos de autores especializados para que eso pueda contribuir a mí, a ustedes en este momento, o sea, incluso con esa lectura que tienen, les voy a asegurar que van a poder decir más ahora. Porque falta esta parte de, digamos, por ejemplo, de comportamientos, de amistad, de lealtad, de la no mentira, por ejemplo, o otros asuntos que no se han contemplado ahorita, por ejemplo, ¿no? O sea, que son otros rasgos más de la personalidad, digamos, que determinan. Ahorita, generalmente lo que mencionamos son rasgos materiales, más vistos así, o sea, son más palmares. Pero sin embargo, nuestro pensamiento, nuestra teología es un poco diferente. Sí, porque concibes al ranchero de la sierra como una persona amable, atenta y que te puede ayudar en una situación hospitalaria. ¿Sí? Entonces hay muchas situaciones más que pueden salir. Que pueden ir saliendo. Y entonces, pero después sale, o sea, después de tener como un poco un referente, y entonces ya uno, o sea, no va a tomar los referentes que está tomando el texto ni el autor. Ahora la intención nuestra es que tomemos los referentes los míos, que me caracterizan de mi cultura, y eso lo tengo que comentar, de registrar, y eso es lo que pretendemos justamente con las lenguas indígenas. Bueno, con todos los saberes, o sea, también con los hablantes de español, o sea, sería el mismo principio. Y nos arrancamos, ¿no?
Bueno, compañeros, nosotros hicimos un listado de manera general de los animales que existen en nuestro contexto, porque se supone que estamos trabajando en equipo de 2 o de 3 personas. Entonces, para que sea más interesante, digámoslo así, el análisis, hicimos la relación en una lengua, pero también, supongamos que dentro del equipo hubiese una persona que solamente es hablante del español, también va a tener la misma relación, pero en español. Hablante del otomí también va a tener la misma relación, pero en otomí. Lo interesante aquí está en lo siguiente: desde cada una de nuestras lenguas va a clasificar cuál es comestible, cuál es doméstico y cuál no es doméstico, por una razón. Porque puede ser que para mí la palabra chic, por ejemplo, para la cultura tzotzi es doméstico, es un animal doméstico, que significa borrego. Pero es probable que para otra cultura no sea doméstica, por X razón, ¿no? Por ejemplo, la palabra alak es doméstico, significa gallina, ¿vale? Significa gallina. Bakash también es doméstico, significa vaca. Tzin también es doméstico, significa perro. Nada más veamos lo interesante de las lenguas. Chig es borrego. Nuevamente se repite la palabra chig aquí, pero se le agrega otro concepto más, que significa de la montaña. Literalmente dice de la montaña borrego, pero eso ya equivale a venado, para nosotros ya es venado. Entonces aquí lo interesante de repetirnos está en que una palabra puede tener 1 o 2 sentidos aplicados, como cuando se le agrega un elemento más, ¿no? Ya sea antes o después de, puede ya significar otra cosa. Por eso nosotros dejamos nada más la lista y que cada una de las culturas pueda clasificar, cada una de los pueblos pueda clasificar como domésticos o no domésticos, ¿no? Esto, la palabra chig, lo podríamos clasificar desde otra perspectiva, en animales que se comen y animales que no se comen. Chig es borrego, ¿no? Para otras culturas esto pues es comida, ¿no? Para nosotros no es comida. Eso el que lo come prácticamente es como un pecado, digamos así, ¿no? ¿Por qué razón? Porque chig, que es borrego, lo aprovechable aquí es la lana. Te comes un animal que te da lana, pues prácticamente te comes tu fuente de ingreso, digámoslo así. O de protección hacia el frío, ¿no? Pues sí, exactamente, o sea, no tendría ningún sentido, no tiene lógica. Por eso la gente ya dice, el que llega, por ejemplo, de contexto fuera de, o sea, si alguien llega y dice, a mí me gusta la barbacoa, te van a quedar de borrego, por ejemplo, te van a quedar mirando un poco raro. Entonces, a usted no puede salir de aquí, ¿por qué? Porque no es el que le eches ojo a mi borrego, también, que lo quieras saber, ¿vale? Entonces, eso es lo interesante también, ¿no? Cómo se puede esta lengua, ¿vale? O por ejemplo, esto, por ejemplo, la palabra bolón, ¿no? Bolón, que significa jaguar o gato en algunos casos. Y nosotros también tenemos la creencia de que tenemos un nahuatl. Y todo el mundo desea o dice que tiene su nahuatl de bolón, por ser americano rápido, ser grande, dominante, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, dice que mi nahuatl es un bolón, por eso soy muy fuerte, soy inteligente, y etcétera, 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 ¿no? Ahí también puede ser otra y eso da mucho para hablar en ese sentido. Incluso puede usar comparativos con la palabra tuy, por ejemplo, que significa conejo. A nivel son muy rápidos como el conejo. Entonces se usa el lenguaje también comparativo, ¿no? Usamos los animales como para comparar. Por ejemplo, aquí hay otra. Por ejemplo, la palabra ocots, que es lagartija, ¿no? Muy hechupa que hay una ocots. No seas como la lagartija, pero eso tiene que ver, o sea, no te quedes ahí sentado nada más. Se levanta, te apoya, ayuda, etcétera, etcétera. También se puede utilizar comparativos, pero desde otro sentido. Nosotros lo vimos así en el equipo.
¿no? Que cuando nosotros hacemos la lista de los animales, se puede hacer muchas cosas. Clasificarlo como doméstico, repetido, no doméstico, comestible, no comestible, tiene algún significado, alguna función social de nuestra lengua, comparativos, ¿no? Etcétera, etcétera. Para el español va a decir no, pues, el español simplemente va a decir que este es un animal, ¿no? El caracol es un animal, no tiene ningún chiste tal vez decirlo desde otra perspectiva, ¿no? Pero para las culturas indígenas creemos que sí puede haber un poco más de análisis. Bueno, les comento esto porque como a mí ya me ha tocado trabajar esto desde otra dinámica, sí es interesante porque los chavos se ponen a escuchar todo eso y es interesante, se interesan en investigar, en profundizar un poco el tema. Por ejemplo, el mash, que significa mono, en la fiesta de todos los santos, el Día de Muertos, Zamora, por ejemplo, vestirse de mash también es sinónimo de estar alegre, de estar en sintonía o en sincronía, como se quiere llamar, con los difuntos en ese sentido, ¿no? Mash es una vestimenta digamos, una especie de corno que se coloca en la cabeza con piel de mono, de ahí el nombre de mash, ¿no? Con muchos listones y todo, y una vestimenta muy típica en ese sentido, con una guitarra o el acordeón, etc. Danzando y todo lo demás. Sinónimo de alegría. Eso tiene mucho que ver. Muchísimas gracias, maestro. Me gustaría que por favor voltearan y vieran la planeación que teníamos y cuáles son los elementos que se están considerando. Dentro de las actividades, las preguntas iniciales hablan de considerar o que hablemos, que definamos qué es un animal, que fue la primera pregunta con la que comenzamos. ¿Cómo se define animal doméstico? ¿Cómo se define animal salvaje? ¿Y qué es para ustedes clasificar? Esas preguntas fueron las básicas, las que llevaron el trabajo. Sin embargo, como se dieron cuenta, fueron cambiando e inclusive cambian el desarrollo también, porque ya no nos quedamos solamente en lo primero. Teníamos puesto, como les decía, hacer el cuadro de animales domésticos y de animales de campo. Esto cambia completamente. Ya no puede ser así porque los elementos con los que comenzamos la actividad ya nos dicen que no es clasificable de esa manera, que tenemos que hacer un cambio porque los elementos que ustedes mismos tienen son diferentes. Entonces hacemos esos cambios. Dentro de lo que teníamos estaba la construcción para la evidencia del aprendizaje del esquema clasificatorio en la acentuación. Sin embargo, estos elementos también se vuelven evidencias del aprendizaje desde otra forma de clasificación. Tal vez la concepción inicial como docente es el cuadro, tal como lo puse en el dibujo, pero cuando nos vamos a la realidad no es el cuadro lo que nos entregan, y no por eso es erróneo, sino que es lo que ustedes están concibiendo, de la manera en que ustedes lo están viendo y de la manera en que lo están llevando a cabo. Cuando pensaron en esa clasificación, su mismo contexto, su misma idiosincrasia los lleva a pensar en elementos muy distintos a los que yo tengo desde la perspectiva del español, o a lo mejor más amplios a lo que yo en un primer momento tenía como elemento de control o de trabajo de guía para el desarrollo de la actividad. Eso no significa que esté mal, simplemente significa que es diferente, y es lo que tratamos de buscar. Otra de las cosas que me llama la atención, lo que mencionaba el maestro, ¿cómo lo vinculamos? Esa vinculación, por ejemplo, que él hacía cuando explicaba lo de los animales, lo del borrego, a lo mejor esa misma explicación no la pudiéramos encontrar si yo lo hubiera expuesto. Yo no lo llevaría hacia esa explicación, a lo mejor yo lo llevaría a otro tipo de explicación, y yo hablaría más del venado, por ejemplo, que es lo que yo tengo en mi contexto, o lo llevaría más a lo que es la gallina o al jabalí, como decía hace un rato, pero es porque ese es mi contexto, esa es mi carga idiosincrática que va a ser reflejada en las actividades que yo realice. A final de cuentas, lo que se busca con esto es generar que el alumno o con los que nos encontramos, con los jóvenes con los que vayamos a trabajar, en este caso con nosotros, que vayamos hasta cierto punto estandarizando los elementos con los que vamos a ir trabajando más adelante, que se vayan generando las reglas y las líneas de trabajo
pero desde un punto de partida elemental que nos permita salir hacia otros. Pero no nosotros decidir cuáles van a ser esas líneas, sino que se vayan definiendo de acuerdo a las características del alumno, a la idiosincrasia del alumno y a lo que él tiene como elemento de conocimiento básico. Porque, insisto, nuestro conocimiento como docentes muchas veces está cargado de años de estudio, de otras vivencias, de otros contextos que queremos imponerle al alumno cuando no es igual, ¿no? O sea, como nos pasa a veces cuando realizamos un ensayo. Pensamos que el alumno tiene esa capacidad de hacer un ensayo científico de 15 años de experiencia, cuando pues, todavía está iniciando en el desarrollo de hacer ensayo, ¿no? Lo mismo con esta actividad, por eso la elección de algo tan simple, de algo tan básico, que responde a la pregunta que hacía el maestro en un primer momento, ¿por qué solamente eso? Pues porque de aquí ya podemos tomar otros elementos. Yo, por ejemplo, pienso que ya a partir de ese primer comparativo para generar oraciones de comparación entre animales y acciones que hacen los seres humanos, que también menciona el maestro cuando habla del perro, también lo tenemos, por ejemplo, nosotros en el español cuando hablamos de eres tan lento como un caracol, o eres un caracol y ya sabemos que es lento. O sea, también lo tenemos en la lengua de nuestro español. Entonces, a partir de eso ya encontré un punto en el cual los tres coincidimos, a pesar de hablar de lenguas distintas. Entonces, a partir de eso, desarrollar otras actividades basándonos en esa sincronía que pudiéramos crear o pudiéramos encontrar. Sería todo. Gracias. Un aplauso. Último equipo, por favor. Equipo 1. Aspectos socioculturales muy importantes desde nuestros espacios comunitarios y que tienen que ver con justamente los valores que dan cohesión e identidad cultural en nuestras comunidades. La reflexión parte desde que nosotros hemos sido partícipes de que los rasgos distintivos ahora de nuestros estudiantes como que se alejan un poco de la identidad cultural para someterse a otro tipo de identidades que promueven y reproducen el espacio escolar normalista. Por esa razón, consideramos que se sitúa como una problemática visto desde ese contexto. ¿Por qué lo decimos? A lo mejor también ustedes lo han vivido. De repente los jóvenes, cuando se les pregunta por qué quieres ser docente, no logran establecer esa identidad profesional que tanto requerimos en ellos. De igual manera hemos visto cuando se les pregunta, por ejemplo, ¿de dónde eres? No dicen del lugar, dicen un lugar cercano, por conveniencia quizá, o por una forma de protegerse frente a los otros, por ser indígena, por ser hablante de una lengua. Es decir, hemos encontrado que hace falta afianzar nuevamente el asunto valorar desde el espacio educativo, por lo que nuestro tema le hemos denominado como un saber comunitario, los valores comunitarios como forma de identidad y cohesión cultural. Consultamos un poquito los manuales del programa de estudio y ahí nos señalan que debemos promover actividades a partir de saberes y prácticas de la cultura de los alumnos para favorecer en ellos el conocimiento, el aprecio y la estima por su cultura y propiciar aprendizajes significativos. Hoy sabemos que en las comunidades de repente se pierde el asunto de lo ajeno y lo propio. ¿Hasta qué punto está presente lo no propio en las comunidades a través de los rituales occidentales? ¿Hasta qué punto se siguen promoviendo aquellas fiestas, aquellas prácticas gastronómicas, aquellas creencias y todo ese conocimiento que viene siendo lo propio a partir de la cultura de la lengua originaria? Por eso consideramos necesario que si vamos a articular tales conocimientos con los conocimientos legitimados, es necesario acentuar el tratamiento de estos contenidos en este aspecto tan importante que son los valores comunitarios que de alguna manera, como ya lo dijimos, permiten la cohesión del grupo social y también favorecen y fortalecen mucho la identidad cultural desde un sentido de pertenencia. También, desde esta perspectiva,
se busca promover competencias que tengan que ver con la revalorización de saberes que de repente sabemos no se aprecian en la comunidad, como cuáles. En el caso del contexto purépecha, que hablamos en la creación bicua, sabemos que es un valor supremo que permite la convivencia armónica entre los participantes de esa comunidad. Proviene de un temor a lo desconocido, pero también proviene como una herencia cultural de los antepasados de nuestros padres mismos. ¿Por qué tenemos que no estar presentes cuando hay una plática de adultos? ¿Por qué tenemos que apreciar la naturaleza bajo un asunto de temor a hacer daño al contexto cosmogónico que nos rodea? ¿Por qué tenemos que asumir ciertas actitudes frente a ciertas creencias religiosas o de las que nos han heredado los antepasados para seguir resguardando el espacio donde nos movemos? Es decir, el asunto de la Cachón Bicua, que es el respeto, viene siendo también algo cosmogónico en las comunidades, y que sin embargo hoy por hoy vemos que el tal respeto pues no se promueve necesariamente entre los jóvenes hacia los adultos, sobre todo de los jóvenes hacia los adultos, que tal parece se ha perdido pues en el asunto de la convivencia. Por esa razón quisimos tomar este tema para tratar de interactuar con ustedes en las siguientes actividades que vamos a presentar. Se busca por lo tanto con esta actividad que podamos reconocer los elementos constitutivos de los valores que dan cohesión e identidad desde los saberes comunitarios de cada cultura presente en este grupo. Por esa razón, vamos entonces a iniciar haciendo algunas preguntas. ¿Qué más son? Una pregunta. Muy bien. La presentación que están haciendo es una exposición, hasta lo estoy entendiendo, de lo que ustedes planearon, y así va a continuar, o tienen contemplado hacer como hemos intentado hacer una aplicación de lo planeado con este grupo como para vivir todos esta aplicación de la estrategia. Es una aplicación que lleva una secuencia, entonces vamos a empezar ahorita haciendo una interacción verbal con los compañeros para entender un poquito y recuperar en ellos aquellos elementos de cohesión y de identidad que seguramente están basados en ciertos valores presentes en estos contextos. Por eso decíamos, vamos a partir inicialmente desde algunas preguntas que nos ayuden a recuperar los elementos para seguir avanzar hacia otras actividades que nos lleven a una conclusión necesaria sobre el caso particular de este tema. Maestro. Sí. Compañeros, me gustaría que nos dijeran cuáles son los valores identitarios desde su localidad, por ejemplo. Que pensáramos rapidísimo, repito, cuáles son los valores identitarios desde nuestra localidad. Respeto, correcto. ¿Algún otro valor que los identifique como grupo social? Respeto, solidaridad, ¿cuál es el más? En la Guetza. Aquí cohesión. Cohesión, correcto. En la Guetza. No los bailes. No. ¿No? Nosotros de la Guetza. En la Guetza es cuando mi hija se va a casar, a mi hijo. Entonces voy a pedir apoyo a los familiares, a los amigos, ¿sí? Entonces para que me traigan a ver quién va a poner la banda de música, quién va a poner una res, quién va a poner maíz, o sea, lo que me haga falta. Lo que yo no tengo, sí, pero no tiene que ver con tus padrinos. Pero no, yo ya voy a tener una relación que Juan Pérez me apoyó con una res. ¿Sí? Juan Martínez puso la banda de música. Entonces, hago toda la relación. Cuando el hijo de Juan Pérez se va a casar, le debo una res, entonces le pago, me regreso, me apoyo. ¿Sí? Se vuelve a pagar, eso es la res. Un préstamo. Como un préstamo solidario, así es.
Pero la intención aquí, maestro, sí. Sí. Fíjense bien, así comentando rapidísimo, la pregunta que comenzamos fue cuáles son los valores identitarios en tu localidad. Luego había una segunda pregunta que ya varios lo comentaron, que era cuáles son los significados atribuidos a esos valores que ustedes mencionaron. El maestro lo acaba de comentar, el compañero también. Entonces se dan cuenta, había una pregunta que no la habíamos hecho, pero ya se comentó. Yo creo que eso es interesante en ese sentido, cuando uno va comentando o cuando uno va desarrollando las actividades, ¿no? Entonces ya se comentó en ese sentido. Ahora la otra pregunta sería, ¿cuáles son de todos esos valores que se mencionaron nos ayudan para fortalecer nuestra identidad como grupo social? Todos esos, algunos, hay más importantes, hay menos importantes. Lo pensemos, ¿no? De los que mencionamos, por ejemplo, ¿cuáles son, repito, de esos valores nos pueden permitir fortalecer nuestra identidad, ¿no? Yo creo que rapidísimo pueden ser todas, porque cada uno se planteó desde la postura lingüística, digamos así, ¿no? Y cultural. Una vez que se termina de hacer esas preguntas, vamos a elaborar un cuadro comparativo, ¿no? Sobre los valores comunitarios. Es esto que se está trabajando, ¿no? Y las ideas que se plantean en las lecturas que ya previamente hicimos ya 2 lecturas, compañeros. Ya nos queda claro a qué se refiere, yo creo, esas ideas centrales de las lecturas. Ahora vamos a hacer un cuadro comparativo en ese sentido. ¿Qué me dice la lectura y qué digo yo sobre cuáles son los valores? ¿Podríamos hacer algo que Sí, podríamos hacerlo? ¿Te parece bien? Igual como estábamos formados por equipos, para hacerlo rápido también y presentar acá alguna evidencia de eso. Ajá. Correcto. Adelante, compañeros, no sé, ¿qué les parece? 5 minutos. 5 minutos, por favor. Hacer un cuadro comparativo, repito, sobre los valores comunitarios, lo que se plantea en la lectura y lo que yo digo como un valor comunitario. ¿Vale? Adelante, por 5 minutos. Vamos a solicitar un valor comparativo, ¿no? Lo que decía ahora la lectura, como que daba cuestión. Para empezar, la lectura de saberes comunitarios, estamos hablando de que hay conocimientos que no tienen una explicación, ¿sí? No tienen una explicación, o más bien sí es una explicación, pero no es una explicación científica, no formal, ¿no? Recibe el nombre de informal. Es como la educación pues, que se da en casa, la educación en casa es una educación informal, ¿sí? No está estipulada en ninguna ley, ¿sí? No tiene una norma. Y aquí, por ejemplo, los saberes que hay en las comunidades también no estarán sustentadas en el marco jurídico, pero tienen una ley, ¿sí? Está basada también en normas, y eso se llama usos y costumbres, ¿sí? Usos y costumbres. Entonces, nos habla de que tenemos que poner en práctica todos los saberes, también rescatarlos, ¿sí? y utilizarlos como fuentes de información, como fuentes que nos van a servir a despertar el otro, ¿sí? El otro. Ayer hablábamos de trasladar los conocimientos, ¿no? Si conocemos el español, ahora dejemos el español por un lado y nos traslademos a nuestra cultura, ¿no? A trabajar en MEPA, a trabajar en Sabi, a trabajar Triqui, a trabajar Maya, ¿sí? Y bueno, de eso está tratando. Y luego las formas de hablar. Yo hace un rato decía que, por ejemplo, nosotros cuando ya le decimos a alguien "Guata", es un saludo de buenos días, y le decimos "ta", y ya es respeto.
cuando hay otros que nada más dicen ¡pam! Y te pasan a traer, hasta te pasan a dar una patada y ya se van. Sí, ahí pues no hay un respeto, pero no. La mujer, por ejemplo, nosotros hay niveles de respetos también. Sí, hay niveles de respeto, por ejemplo, en Pumasabi nada más. Hay unos que alargan el tono del saludo. Allí yo va a agarra y lo alarga. Y al momento de alargarlo, pues es lleva una armonía, ¿no? ¿Sí? Lleva una armonía, lleva una confianza y lleva más valores ahí inmersos. ¿Sí? Con el simple hecho de alargar la palabrita, ya lleva dentro muchas cosas. ¿Sí? Y es lo que También desde desde el punto de vista de Héctor Levi Strauss, no de los pantalones. Bueno, yo creo que esta lectura es muy interesante. Ahorita, por el tiempo, ¿no? Si no, sí, vamos a dar una discusión sobre la lectura. Pero aquí hablan de una lucha entre el conocimiento científico y los saberes y conocimientos de sus pueblos. ¿Son científicos o no son? ¿Qué es lo que sucede en nuestros pueblos? ¿No? Y entonces Levi Strauss habla de las ciencias de lo concreto, ¿sí? Y entonces aquí hace una historial desde cuando surgió la botánica, la ciencia y todo. Entonces están los científicos sociales que de alguna forma están descubriendo lo que hay en nuestros pueblos, ¿no? Pero esa es la parte interesante de esta lectura, que muchos de nosotros no valoramos esos conocimientos que están en los pueblos, son usos y costumbres, no, pero aquí nos están dando elementos para, como dicen los que están trabajando la identidad, para poder reencontrarnos y fortalecer lo que somos, ¿no? Y entonces, pues, bueno, él habla de la ciencia de lo concreto, entonces para mí es una lectura base para poder fortalecer esto que tenemos aquí. Por ejemplo, los consejos, ¿no? Detrás de todo un conocimiento, que nos pueden ayudar y poder fortalecer la identidad que nosotros tenemos perdida, una identidad deteriorada. Algunos autores así lo señalan, ¿no? Por ejemplo, yo cuando hablamos de esto, los conocimientos de nuestros pueblos, yo no pongo el ejemplo de Monte Albán, Mitla, no vamos tan lejos, aquí está Cholula. Ahí está el ejemplo más claro de una imposición de un conocimiento hacia otro conocimiento. Ahí está dicen que la pirámide más grande del mundo, aquí en Cholula, que de lejos dice que es el Cerrito, y no es cierto. Arriba del Cerrito está la iglesia de la Virgen de los Remedios, pero llegas ahí, la base de ese Cerrito es una gran pirámide, ¿sí? Y entonces ahí fue un espacio donde aplicaron los conocimientos científicos desde la época prehispánica, porque ahí se escucha el canto del quetzal. Para los que vayan, y ahí está. ¿Cómo hicieron para poner en práctica el conocimiento de la física, no? O Monte Albán, dice Alfonso Caso, que fue el primer lugar donde crearon la escuela de medicina y de Mesoamérica, ¿no? Y entonces de eso habla esta lectura, y por eso es que es interesante leerla, y con eso nos fortalece, pues, ¿no? Sí. Nada más luego. Por ahí, sí, tratando de explicar la lectura, tratando de retomar lo que mencionaba el maestro de la base de la identidad, yo lo llevé un poco más hacia que a veces pensamos en identidad solo como una parte de algo, como una parte de algo. O sea, hablamos de tolerancia como si fuera una sola cosa dentro de muchas cosas. Y acá nos dice en la lectura que se puede trabajar una cosa desde diferentes visiones. La científica, la filosófica, la lingüista, o sea, te va diciendo, ¿no?, de que una misma cosa se puede ver desde diferentes y nos puede llevar a otras interpretaciones, o inclusive a la justificación de por qué se hace tal o cual cosa. Ya traspolándolo a la tarea, yo recordaba, por ejemplo, en la zona, no me dejaron mentir los maestros, se toma como verdad cuando un anciano maya te da una recomendación para cuidarte físicamente. Si te dice, usa estas hierbas y póntelas en la rodilla después de jugar o lo que sea, aunque tú no lo conozcas, crees en lo que te dijo.
como que por el hecho de ser anciano, de estar en la zona maya, de estar en la comunidad, ya entra un valor allá de creer en ellos, en confiar en la palabra de ellos. Y lo mismo pasa cuando fallece esa persona y el que hereda ese conocimiento es el hijo, muy diferente a que solamente sea un conocido o solamente sea, cuando hablamos algo así como de quiroprácticos, creo que en todos lados hay esa gente que soba, de repente vamos y decimos, pues es que su hijo debe saber, o sea, como que confiamos en que por ser hijo sabe, y eso nos lo dice acá, o sea, va a depender de toda esa forma y cómo lo quieras ver, porque a lo mejor desde la tradición occidental, el solo hecho de ser su hijo no le da ningún valor. Puede ser que conozca, pero no por eso ya heredas los conocimientos, mientras que desde la tradición de los pueblos sí conlleva eso, ¿no? La enseñanza de los oficios y de las artes. Quiero traer otra relación en el tema de que se hereda, ¿no? Ahorita no sé si checaron en la televisión, días atrás, detuvieron a un, digamos, anciano de una localidad que llevaba en sus maletas hongos y fue detenido por autoridades y que eran hongos alucinógenos, ¿sí? Y ese iba a ser el paso, pero iba a ser el paso de lo que tú mencionas. Bueno, yo ya cumplí con mi deber, se lo cedo al hijo, y el hijo estaba negándose a eso porque el papá estaba involucrado en problemas legales, porque la sociedad occidental o los otros mestizos no entendíamos que eso era un tipo ritual, ¿no? Entonces el hijo en ese momento decía, ¿sabes qué? Yo no quiero continuar con el tipo de costumbres, ¿sí? A lo mejor aunque él tuviera bien arraigada esa idea de lo que por lo salía, le estaba ya dando la vuelta, ¿no? Por la oposición que venía de la otra cultura. El profesor mencionaba esa mande, ¿de qué canta? El profesor mencionaba esa valoración que nosotros debemos hacer, ¿no? Y todo esto como grupo, y ya cuando lo trabajamos nosotros como muchachos, resulta muy importante esa valoración, y yo lo uno a la estrategia que nosotros hacemos dentro del programa con ese reconocimiento, ¿no? Uso y ese desarrollo de las actividades. Entonces, las situaciones que nosotros estamos empleando y que el equipo de buena forma lo está desarrollando nos da esa situación en que nosotros vamos y estamos tocando ese punto de los tres elementos que conforman la estrategia, ¿no? Entonces, han mostrado elementos muy importantes, muy esenciales, los cuales nos permite ver ahora sí con una contrastación, ¿no? Lo que dice este autor con lo que nosotros estamos destacando aquí, y venimos a dar cuenta, ¿no? Que nuestra sociedad mestiza, y no se me vayan a molestar los que compartimos y formamos parte de esta sociedad, que no queremos reconocer que en los diferentes grupos étnicos encontramos nuestra identidad, ¿sí? Si recordamos nosotros de dónde vienen muchas de las cosas que nosotros utilizamos y empleamos, lo vamos a encontrar en las distintas etnias, ¿sí? Hablamos de medicina, hablamos de física, de matemáticas, simplemente que nosotros hemos sido avasalladores de todos estos mundos que en su momento están aportando y aportaron los distintos avances, ¿no? Tecnológicos. Puede decir que cuando llegaron los españoles veían más avances que los que ellos tenían. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues no me es factible para mi desarrollo dejar de crecer o reconocer que tiene gran valía, ¿no? Entonces ese es un sentido muy importante, que como partícipe de una sociedad mestiza de la cual formo parte, sí tengo yo que reconocer que en los distintos grupos indígenas hay algo, ¿no? ¿Cuántos no nos hemos curado con un remedio casero de nuestros abuelos, de nuestras abuelas? Ayer, ahorita que pasaban por los caminos, decía el profe, me huele a ruda. Sí, que te pones poquito en los sentidos y te quitan dolor de cabeza, ¿no? ¿Y qué dicen los médicos? Te voy a dar, mira, tomarte este remedio, pero no digas que yo te lo digo. ¿Por qué? Porque de cierta forma no quieren dar a conocer de que por ese lado también hay alguna aportación de los diferentes grupos. Algo importante, igual con lo que mencionaba, a veces como mestizos que somos, nos vamos más a lo occidental y a cosas que inclusive son genéricas en lo que nosotros hacemos. Sí. Hablamos de chakras, hablamos de Feng Shui, cuando son energías que también conocen la gente que está con nosotros. Yo tengo una experiencia algo cómica, por así decirlo.
En una ocasión llegaron unos amigos del extranjero con esto del Feng Shui y todo esto, y fueron a una comunidad donde estábamos para conocer, era la ruta para ir a Chichén, y nos quedamos a comer en una casa, en una choza, y de repente él decía, mira, el señor tiene colgado algo, ¿no? Cerca de la ventana, así debe ser, y el señor tiene la ventana hacia el oriente, así debe ser, y su hamaca la coloca, y él lo relaciona con el Feng Shui, y luego le preguntan al señor, dice, sí, pero por los puntos cardinales, por esto, por lo otro, que es lo mismo, es genérico, pero nosotros preferimos llamarlo Feng Shui, preferimos llamarlo chakras, porque es como que más bonito, como que es lo que está de moda, y nos perdemos de cosas que son nuestras, ¿no? Sí, y vamos nosotros mismos desvalorando todas esas situaciones, ¿no? Todos esos elementos riquísimos que van haciendo que la cultura se engrandezca. Le cedemos la palabra a siguiente, porque estamos a punto de las 2 de la tarde y pues, profesores, no sé quién se toma la palabra. Son los valores comunitarios y dice qué cosa dicen las lecturas y qué cosa decimos nosotros. Y bueno, ya de todo lo que ya dijeron, y bueno, pues las lecturas dicen que han seguido diferentes fases para fortalecer la identidad de las diferentes culturas, de tal manera que ha sido un proceso para ejercer el derecho de valorarlos, los saberes y valores comunitarios, como es el saludo, la solidaridad, el consejo, las ceremonias, el cooperativismo. Pero también, bueno, eso dicen los libros, ¿no? Y nosotros decimos, pues, bueno, pues que cada cultura tenemos saberes y, y valores, y que no nos hemos sentado a valorarlos. Bien dice el maestro lo que comentaba, ¿no? Que preferimos nombres sofisticados que los pueblos, ¿cómo se llama? Occidentales, ¿no? Han creado, y nos damos más a creer en eso, a practicar eso, y no queremos practicar lo que tenemos, de lo que somos, de nuestra identidad, ¿no? Y bueno, pues entonces ahí hay que hacer una concientización de nuestro origen, de que somos, ahora sí somos indígenas, ¿no? Porque nuestro color, nuestras formas de actuar, de ser, lo dicen, aunque digamos, no, yo soy extranjera de ahí, ¿no? Y de color que, no, porque si somos aquí, entonces lo que nos falta es hacer eso, la concientización y practicarlo, de eso lo decimos nosotros. Si ustedes se dan cuenta ahorita, reflexionamos sobre el punto de vista que nos dice el autor y lo que los valores comunitarios tienen, ¿no? Y esto es algo que a los muchachos les permite no caer en ese punto de decir, ¿sabes qué? Voy a abandonar mi cultura, mi grupo. ¿Por qué? Porque tengo que insertarme en otro, ¿no? Negando mis costumbres, mis tradiciones, mi propia identidad. Sí, porque decía la maestra, mi característica física no va a cambiar y de esa forma yo voy a tener que seguir siendo. Entonces, eso es un punto de partida muy importante para que el joven se arraigue con su propia identidad y a partir de ella, pero bien cimentada, vaya y conozca, que no tenga ese sentimiento de pérdida, ¿no? Y que nosotros no la tenemos porque nosotros andamos entre los chinos, entre los japoneses, entre los alemanes, entre el que más nos vaya buscando con esa cultura, nosotros como occidentales nos vamos casando, ¿no? Entonces, sin partir de ahí, yo me voy a su grupo con sus alumnos donde son de una etnia y esa valoración. Con nosotros que tenemos esa otra parte, esa otra contraparte dentro de la escuela normal, pues trabajamos esto, ¿no? Para valorar que todos somos importantes, que todos tenemos algo que aportar. Bueno, a lo mejor en todos mis años de servicio no me toca trabajar con algún alumno que provenga de algún grupo étnico, pero veo estilos y ritmos de aprendizaje y esa es la forma en que yo tengo que atender, dar una situación distinta en cada momento, ¿no? Bueno, no sé si tengan algún otro comentario más. La planeación aún continúa, pero pues por los tiempos se pretendía hacer un dibujo, posteriormente hacer un ensayo de lo que aquí se manejó como temática, pero si nos dimos cuenta, esto es lo importante, ¿no? El contraste de la teoría con lo que nosotros respetamos
sobre todo este diálogo que nos permite enriquecer el conocimiento que podamos nosotros tener, ¿no? Y sobre todo esa valoración de nuestra propia identidad. Estamos a su disposición para hacer un comentario más, y si no, pues le cedemos la palabra a Daniela o a Vamos a darle la palabra para que nos platique lo que ella registró, observó de los trabajos que presentaron. Bueno, voy a ser lo más breve posible. Me tengo que retirar porque mañana vamos a otro lugar, pero bueno, antes de decir brevemente, sí quiero compartirles algo que observé. Creo que todo este tiempo que hemos venido trabajando nos han traído en cuenta distintas cosas a cada uno de nosotros. A veces antes, a veces después, a quienes nos aproximamos por primera vez a esta estrategia, esta propuesta. Otros hacemos vínculos con la forma en que ya estamos trabajando o con las otras propuestas que tenemos en conjunto. Y esto lo digo porque lo que voy a tratar de resumir brevemente son cosas que me parece que observé en los distintos equipos, que me parece pudo expresar de manera práctica la propuesta de la estrategia. Y algunas reflexiones que escuché. Me caí en cuenta de algo en el equipo donde estuvimos participando, de una trampa en la que sin querer a veces caemos, como decía el profesor acá. ¿Cómo podemos hacer para, lo dijo de alguna manera, no me acuerdo, para despertar el conocimiento de los alumnos o de cada uno de nosotros desde nuestra lengua? Y en este caso quizá hay dos puntos, puede ser una ventaja o una desventaja, pero yo lo veo como una ventaja, un grupo tan diverso, porque aquí era poner en uso o en movimiento cada una de las lenguas presentes aquí, y lo intentamos de las siguientes formas, que me pareció acercarse un poco a la estrategia. Cuando el equipo 1 pasó e intentó a partir de una lengua que era el zapoteco, a partir de este ejercicio que con ese poquito que aprieta, se ajusta el lente. empezar a aprieta un poco identificar más una y hace posible un poco más. organización de, en este caso, los animales, sin partir de una organización ya o una propuesta estructurada de clasificación. Quizá ahí al equipo lo que le pudo faltar un poco es lo que hicieron nosotros dos por el tiempo, el trabajo en equipos para echar mano de las distintas lenguas que teníamos en el grupo. Con el botón grande que está aquí. Otra cosa que me pareció importante que se platicó por aquí, cómo enfoca. se hicieron una serie de preguntas, en lugar de decir cómo clasifico, porque la idea también de clasificación pues, es desde mi español, ¿verdad? Pero es el recurso que yo tenía para poder empezar ¿cómo Tiene que ser aquí la imagen. a extraer, no sé cómo, esos Tiene que verse aquí la conocimientos. foto que voy a poner. Pero de repente Cuando los ya quiere equipos que se se fueron vea. identificando preguntas. ¿Qué animales ocupo para? ¿Qué animales para acá? Por ejemplo, hay animales que se comen, no se comen, ¿por qué razones se comen? Bueno, ¿Qué quiero ahí está la decir con imagen. esto? Bueno, si lo quiere ver aquí en vez de Un ver. poco los equipos nos fueron mostrando entre que la práctica y todavía un poco la planeación. Y esto se los digo porque lo hemos visto en todos los talleres. Yo creo que tiene que ver con que estamos todos frente a maestros también. Me permite. Entonces se los comento porque lo que les toca a ustedes en lo que viene es replicar esto con otros maestros. Les comparto lo que nosotros quisimos en este taller poner sobre la mesa. Uno es que se pudiera comprender la esencia de la estrategia, que se comprendiera y se explorara el programa, porque a veces no es tan fácil, no siempre logramos revisar y explorar el programa a profundidad. A veces el único espacio que tenemos son estos talleres a los que acudimos. Pero sobre todo vivir la situación. A veces a nosotros no nos cae el 20 de algunas cosas hasta que no ponemos en práctica y vivimos la situación. No me va a dar tiempo, pero yo en distintos casos vi como a cada uno les cayeron 20, pequeños, grandes, no lo sé, pero les cayeron de distintas
distintas maneras, déjelo ¿no?, oprimido. a cada uno de los equipos y de los participantes. Y otra cosa que nos interesaba en este taller es que ustedes pusieran en acción la propia situación, es decir, este último momento que hicimos también, que era que desarrollaran la clase como si estos fuéramos sus alumnos. A veces nos posicionamos así como en esa idea de construir la clase con todo el grupo, y a veces más bien describiendo nuestra planeación. Esto solo se los comento porque a ustedes como a nosotros les va a tocar replicar el taller. ¿De qué manera podemos hacer para analizar y comprender la estrategia como el día de ayer? ¿De qué manera podemos hacer más vivida la estrategia? Porque a veces ahí es donde nos tomamos más claridad de las propuestas. Y en particular lo menciono porque en el equipo donde a mí me tocó, yo vi como sin querer nos cayeron 20, ¿verdad, profesor? Y por allá también, ya que estábamos intentando poner esto en acción, todas las frases que ayer ustedes fueron diciendo, después eso cómo lo retomamos cuando discutimos en equipo y cuando planeamos, y luego cómo cayó a la parte que ya vimos en cada equipo. Eso es algo que yo creo que ya lo van a ver regresando de comer con más detalle. Y lo comentábamos un poco ayer nosotros también, el equipo que nos tocó esta ardua tarea, que esto es algo que va a ir cayendo poco a poco. Hoy nos cayeron unos 20, mañana otros cuando estemos frente a los alumnos, otros cuando estemos con los profesores, distintas cosas. Pero lo rico de esto me parece que es justamente el trabajo en equipo y las discusiones que al rato se puedan hacer, porque ahí es donde lo que le funciona a un equipo se puede conjuntar con lo que funcionó en otro y lo que funcionó en otro. Y me parece que ese podría ser el punto de anclaje después de la comida, tomando en cuenta todo lo que ustedes ayer dijeron como lluvia de ideas, que es lo que caracteriza la estrategia. Y bueno, yo les agradezco el tiempo